Extrasístoles auriculares y ventriculares. Las extrasístoles o extrasistolias son latidos aislados que tienen un origen distinto al ritmo sinusal y que aparecen antes de tiempo. Según el punto de origen de las extrasístoles, se llaman extrasístoles auriculares o ventriculares y son alteraciones del ritmo del corazón que se manifiestan con latidos extra que se adelantan a la contracción normal. Extrasístoles auriculares. Los latidos prematuros supraventriculares o extrasístoles auriculares representan la activación prematura de las aurículas de un sitio que no es el nódulo sinusal y pueden originarse desde las aurículas o el nódulo atrioventricular, llamados latidos prematuros de unión, aunque la gran mayoría son de origen auricular. Los latidos prematuros auriculares se activan desde el miocardio auricular en una variedad de situaciones y ocurren en un gran espectro de la población. Las extrasístoles auriculares son bastante comunes y ocurren con frecuencia tanto en sujetos adultos jóvenes como en adultos mayores y en aquellos con y sin enfermedad cardíaca significativa. La prevalencia de extrasístoles auriculares depende en gran medida de la técnica utilizada para la evaluación. Las extrasístoles auriculares se ven con menos frecuencia en un electrocardiograma estándar de 10 segundos en comparación con el monitoreo Holter de 24 horas o más. Mecanismos. Debido a que existen pocos estudios e investigaciones para dilucidar los mecanismos por los que se generan este tipo de alteraciones cardíacas, esto con base en la prevalencia de las extrasístoles auriculares en la población general, se discuten los posibles mecanismos dentro de los que se encuentran los siguientes mecanismos. Reentrada auricular. Automatividad anormal. Actividad disparada. Etiología. Debido a que este tipo de alteraciones se generan en sujetos con corazones normales, es difícil relacionar los desencadenantes o los trastornos desencadenantes de las extrasístoles. A pesar de esto, se han descrito las siguientes etiologías. Extrasístoles auriculares idiopáticas. En pacientes sin cardiopatía estructural, las extrasístoles auriculares suelen originarse en las venas pulmonares. Se ha observado durante mucho tiempo que las extrasístoles auriculares preceden a la degeneración del ritmo sinusal en la fibrilación auricular y, por lo tanto, se consideran los principales desencadenantes de esta arritmia común. Toxinas o sustancias químicas. El fumar, el alcohol y el café son ampliamente considerados como posibles precipitantes de las extrasístoles auriculares. Pragmáticamente se sabe que sustancias como el alcohol o el cigarrillo aumentan el tono simpático, lo que aumenta la frecuencia de aparición de las extrasístoles. A pesar de esto, se ha evidenciado que la cafeína no tiene propiedades proarrítmicas, aunque en altas cantidades pueda contribuir a la aparición de palpitaciones. Enfermedad cardíaca coronaria. Entre los pacientes con enfermedad cardíaca coronaria conocida o sospechada, se pueden inducir las extrasístoles auriculares durante las pruebas de ejercicio, pero la importancia pronóstica de las extrasístoles auriculares durante las pruebas de ejercicio sigue siendo desconocida. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. En pacientes con EPOC, el uso de broncodilatadores se ha identificado como un factor de riesgo importante para el aumento de las extrasístoles auriculares. Electrocardiografía. Un electrocardiograma debe ser parte de la evaluación estándar para cualquier paciente con sospecha de extrasístoles auriculares. Las extrasístoles auriculares se observan en el electrocardiograma de superficie como una onda P que se produce relativamente temprano en el ciclo cardíaco, es decir, antes de que ocurra la siguiente onda P, y tiene una morfología y un eje diferentes de la onda P del sinusoidal. A menudo, el intervalo PR es diferente de aquel durante el ritmo sinusal. Puede ser más largo o más corto, dependiendo del sitio de origen de la extrasístole. Con una frecuencia cardíaca de referencia más rápida, la onda P anormal puede estar oculta dentro de la onda T precedente, produciendo un tipo de onda T pico o joroba de camello. Las extrasístoles auriculares pueden tener una variedad de manifestaciones en el electrocardiograma que incluyen un complejo QRS normal y un intervalo PR normal o corto, un complejo QRS normal y un intervalo PR prolongado, un complejo QRS conducido pero aberrante, ampliado. En general, la aberración del bloqueo de rama derecha es más común que la aberración del bloqueo de rama izquierda, debido al periodo refractario más largo de la rama derecha de las sin complejo QRS, extrasístole auricular no conducida.
El sitio de origen de las extrasístoles auriculares puede afectar su conducción a través del nodo AB y su morfología de onda P, menor a 120 milisegundos. Una onda P negativa en las derivaciones inferiores, particularmente ABF, sugiere un foco auricular bajo, mientras que una onda P negativa en la derivación B1 y ABL sugiere un origen auricular izquierdo. El tiempo de conducción nodal AB, y por lo tanto el intervalo PR, también puede diferir dependiendo de la ruta de entrada al nodo AB. Las extrasístoles auriculares que se originan en la aurícula izquierda suelen tener tiempos de conducción más cortos que los que se originan en la aurícula derecha. Una pausa compensatoria incompleta sigue a una extrasístole auricular debido a la reinicialización del nodo sinusal por parte de la extrasístole auricular, y el latido sinusal subsiguiente se produce ligeramente antes de lo que se esperaría en el ritmo sinusal, menos de 2 veces el intervalo PP sinusal. Esto contrasta con la pausa totalmente compensatoria que se observa después de un latido prematuro ventricular. Extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares se activan desde el miocardio ventricular en diversas situaciones. La clasificación de Lown se ha utilizado con fines pronósticos, sin embargo, ha servido como un punto de referencia descriptivo para comunicar la complejidad de la ectopia ventricular. Los siguientes 6 grados han sido incluidos en este tipo de clasificación. Grado 0, sin extrasístoles ventriculares. Grado 1, extrasístoles ventriculares unifocales e infrecuentes. Menor de 30 extrasístoles ventriculares por hora. Grado 2, extrasístoles ventriculares unifocales y frecuentes. Mayor o igual 30 extrasístoles ventriculares por hora. Grado 3, extrasístoles ventriculares multifocales. Grado 4A, 2 extrasístoles ventriculares consecutivos, pareados. Grado 4B, 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivos, taquicardia ventricular no sostenida. Grado 5, fenómeno RNT. Mecanismos de las extrasístoles ventriculares. Reentrada. Mayor automaticidad normal o anormal. Actividad desencadenada resultante de postdepolarizaciones. Condiciones asociadas. Si bien las extrasístoles ventriculares pueden ocurrir y ocurren esporádicamente en algún momento en casi todas las personas, ciertas condiciones están asociadas con extrasístoles ventriculares más frecuentes. Ejemplos de condiciones en las que se ven frecuentemente las extrasístoles ventriculares incluyen hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, miocarditis, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía congénita, taquicardia ventricular idiopática. Características electrocardiográficas de las extrasístoles ventriculares. Duración del QRS de más de 120 milisegundos. Morfología extraña que no se parece a la aberración habitual, es decir, un bloqueo típico de rama derecha o izquierda. Onda T en la dirección opuesta del vector QRS principal. Una pausa totalmente compensatoria, es decir, el intervalo PP que rodea la extrasístole ventricular es el doble del intervalo sinusal PP. Con menos frecuencia, la extrasístole ventricular está interpolado y no altera el intervalo sinusal de línea de base, es decir, el intervalo PP que rodea la extrasístole ventricular es igual al intervalo sinusal PP. Existen notables excepciones a estos hallazgos característicos, que incluyen un complejo QRS menos amplio que resulta de un extrasístoles ventriculares que se origina en el ventrículo contralateral en un paciente con un bloqueo de rama preexistente, una onda T pseudonormalizada en un paciente con un infarto de miocardio previo, una extrasístole ventricular que restablece el nodo sinusal y crea una pausa no compensatoria. Clásicamente, las extrasístoles ventriculares unifocales tienen intervalos de acoplamiento fijos con el ritmo anterior, ya que el mecanismo más frecuente es el reingreso localizado. En comparación, las extrasístoles ventriculares con acoplamiento variable sugieren un foco parasistólico debido al tejido ectópico que muestra autonomía. Extrasístoles ventriculares multifocales. Pueden originarse en varios sitios, desde un sitio con múltiples puntos de salida hacia el miocardio ventricular, o desde cambios en el patrón o la dirección de la activación del miocardio debido a variables en las propiedades electrofisiológicas ventriculares. Fenómeno RNT. El término fenómeno RNT se dice que las extrasístoles ventriculares que comienzan en o cerca del vértice de la onda T, denominado periodo vulnerable, que es el momento en que se reduce el umbral de energía para la fibrilación ventricular. Bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo. Se han descrito varios patrones de extrasístoles ventriculares específicos. Un patrón, bigeminal ventricular, se refiere a una alternancia persistente de latidos normales y prematuros, es decir, cada otro complejo QRS es una extrasístole ventricular.
También se han descrito trigeminismos ventriculares, 2 latidos normales seguidos de una extrasístole ventricular, y cuadrigeminios, 3 latidos normales seguidos de una extrasístole ventricular. Síntomas y hallazgos al examen físico de las extrasístoles. Extrasístoles ya sean auriculares o ventriculares producen pocos o ningún síntoma en la gran mayoría de los pacientes, aunque algunas personas pueden experimentar palpitaciones o mareos. Las extrasístoles rara vez causan un verdadero compromiso hemodinámico, excepto cuando están asociadas con una bradicardia subyacente. Los síntomas más comunes que resultan de las extrasístoles son palpitaciones secundarias a la hipercontractilidad de un latido posterior a la extrasístole o la sensación de que el corazón se ha detenido de forma secundaria a una pausa posterior a la extrasístole. Con menos frecuencia, las extrasístoles frecuentes pueden provocar una sensación de palpitación en el cuello, mareos o cerca del síncope. Existe una gran variabilidad en cuanto a cuando los síntomas son más prominentes, aunque un ambiente tranquilo, como por la noche mientras está acostado, puede hacer que los pacientes estén más conscientes de su ectopia. En ocasiones, los pacientes están incapacitados por palpitaciones o mareos relacionados con extrasístoles. Las palpitaciones a menudo provocan una gran ansiedad que, a su vez, puede causar un círculo vicioso de ansiedad, oleadas de catecolamina y ectopia y palpitaciones adicionales. Por lo tanto, los pacientes pueden reportar mareos no relacionados con ninguna caída en la presión de perfusión cerebral o el flujo sanguíneo. La tranquilidad es lo más beneficioso en estas circunstancias. El hallazgo más característico en el examen físico es la presencia de un pulso irregular que resulta de la presencia de extrasístoles latidos prematuros de cualquier tipo. La disociación auriculoventricular, si está presente, dará como resultado una intensidad variable del primer sonido cardíaco, secundario a un intervalo de cambio de PR, y en las ondas A del cañón, debido a la activación ventricular anterógrada y anterógrada retrógrada casi simultánea. La división del segundo sonido cardíaco, S2, también variará, dependiendo del tipo de extrasístole. Una pausa auscultada totalmente compensatoria está presente en la mayoría de las extrasístoles ventriculares y se identifica por la pausa prolongada que sigue al ritmo prematuro. Tratamiento y diagnóstico. En las personas que tienen extrasístoles o latidos prematuros frecuentes, la evaluación y el manejo adicionales se basan en la presencia o ausencia de enfermedad cardíaca estructural subyacente o síntomas. La presencia de extrasístoles frecuentes debe precipitar una evaluación diagnóstica basada en estudios electrocardiográficos y si es necesario en estudios electrofisiológicos de la posible presencia de una enfermedad cardíaca estructural subyacente, que tiene importancia pronóstica y puede requerir una terapia específica. Dentro de la terapia médica para este trastorno, se ha registrado en pacientes que tienen una enfermedad cardíaca estructural subyacente, generalmente recibirán una terapia médica específica. En muchos casos, esta terapia también reducirá la frecuencia de las extrasístoles. Ejemplos de terapia que pueden reducir la frecuencia de las extrasístoles: los beta bloqueadores, que mejoran la supervivencia en pacientes con infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, y terapia antihipertensiva que puede inducir la regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes con hipertensión, y con menor frecuencia también se utilizan bloqueadores de los canales de calcio. Su uso es cada vez menos y se encuentra en discusión sus beneficios. Para los pacientes con extrasístoles sintomáticos en curso que siguen los esfuerzos para minimizar los posibles precipitantes de las mismas, es decir, fumar, ingesta de cafeína, ingesta de alcohol, estrés, se sugiere una terapia médica con un beta bloqueador si no existe una contraindicación para su uso, por ejemplo, metoprolol oral 25 mg 2 veces al día con titulación de su dosis según sea necesario para el efecto. Los beta bloqueadores pueden reducir los síntomas relacionados con las extrasístoles y pueden reducir su frecuencia, especialmente si se deben a una mayor automaticidad relacionada con una salida simpática mejorada. Los beta bloqueadores no suprimen las extrasístoles, pero pueden ser útiles para reducir los síntomas al reducir el aumento de la inotropía que se observa con el latido post-extrasistólico, es decir, la potenciación post-trasistólica. El fármaco antiarrítmico de elección es variable y depende de la presencia o ausencia de una cardiopatía estructural subyacente, particularmente de la cardiopatía coronaria. Dentro de los más recomendados se encuentran los agentes antiarrítmicos tipo 1A, tipo 1C y tipo 3. La flecainida y la propafenona, medicamentos antiarrítmicos de clase 1C, son muy efectivos para suprimir las extrasístoles. Ambos se han utilizado con éxito. Sin embargo, se debe revisar y evaluar el uso de los diferentes tipos de antiarrítmicos debido a que si existen patologías cardíacas de base. Pronóstico. El pronóstico relacionado con las extrasístoles depende de la presencia de cualquier patología cardiovascular subyacente.
Sin embargo, la presencia de extrasístoles ventriculares en poblaciones de personas aparentemente sanas parece estar asociada con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular.